Maestro Hugo, ¿qué relación tiene esta actividad con el uso de la escala? La primera parte de la actividad que se refiere al uso de los juguetes, a observar las características que tienen los juguetes, que es la pregunta que plantea la maestra, para ver cómo son, qué es lo que observan en ellos. Yo creo que allí hay mayor relación. Los juguetes, en todos los casos, por lo menos en los casos en los que pudimos ver, eran representaciones o eran hechos a escala. En este grado de segundo, los niños todavía no es posible que puedan ir más allá para encontrar relaciones cuantitativas entre esos objetos, juguetes hechos a escala y cosas más grandes. La segunda parte de la actividad tiene que ver con lo que ya dijo la maestra, allí el problema que se les plantea a los niños, que yo lo que rescato de la actividad es esa parte de plantear situaciones que representen para los niños un cierto reto. Pero en la segunda parte ya tuvieron ellos que representar, cómo representan una calle, cómo dibujan una calle, cómo dibujan una cuadra. Si en algunos casos, en algunos de los dibujos quisieran representar un edificio, ¿cómo lo representan? ¿Cómo tratan de lograr que otras gentes que ven el dibujo sepan que allí lo que se está tratando de representar es un edificio? Son actividades en las cuales la noción de escala yo creo que está todavía a nivel muy cualitativo. Gracias, maestro. Maestro Jaime, ¿cómo emplea la maestra los recursos disponibles? Bueno, yo creo que la maestra aquí está usando lo que tiene a su alcance, ¿no? Que es su comunidad, básicamente. La maestra está haciendo que los niños la recorran. Probablemente la conocían los niños, pero no de esta manera como lo hacen en grupo. Los ubica cuando ella hace un pequeño croquis y utilizando objetos o juguetes de los mismos niños que les pidió que llevaran, ella pone con recortes qué es la panadería, qué es la carnicería, ubica en sí qué cosa es lo que tiene. Esos son los recursos que tiene a su disposición y los está empleando muy bien. Estamos de regreso aquí Entre Maestros con el tema La Escala. Otra de las dificultades para trabajarla en la escuela es identificar sus dos diferentes formas de expresión, gráfica y numérica. Veamos la siguiente cápsula que nos habla al respecto. En la asignatura de Geografía, al trabajar con mapas, pueden utilizarse dos tipos de escalas, la escala numérica y la escala gráfica. La escala numérica se escribe como su nombre lo indica, mediante números, por ejemplo, 1 a 50.000, y quiere decir que 1 centímetro en el mapa equivale a 50.000 centímetros en el terreno, o lo que es igual, a 500 metros. La escala gráfica, aunque incluye números, está señalada mediante el dibujo de una regleta fraccionada. Su función es representar las distancias de un lugar a otro dentro del mapa o plano. Dichas distancias están indicadas en el cuerpo de la escala por medio de medidas de longitud que se expresan de la siguiente forma. Del 0 a la izquierda, cada cuadro representa metros sobre el terreno y a la derecha, cada fragmento, equivale a kilómetros. Es importante que los alumnos distingan ambos tipos de escala, pues sirven para comunicarnos diferente información. Así ellos sabrán a cuál de las dos recurrir dependiendo de los objetivos que tengan. A partir de la escala numérica es posible calcular áreas y distancias, mientras que con la escala gráfica se calculan principalmente distancias. Para aprender a utilizar la escala y los demás elementos de los mapas, es recomendable que el alumno se ejercite de manera constante en su uso. Con la intención de conocer otras estrategias en el aprendizaje y manejo de la escala, los invitamos a ver una actividad realizada entre maestros en la Escuela Alejandro Molina de Boca del Río, Veracruz, con la conducción de la maestra Leónides Ceballos Díaz. Buenos días, bienvenidos a este taller de geografía en el que juntos desarrollaremos una estrategia didáctica para que esto permita a los alumnos que a su vez desarrollen habilidades cartográficas
y puedan hacer cálculos de distancias, mediciones, recorridos y al mismo tiempo usen la escala numérica y gráfica. Voy a pasar a sus lugares para hacerles entrega de este material. En cuanto ustedes lo tengan a la mano, pueden empezar a desarrollar la actividad. A ver, ¿quién me puede hacer el favor de ir leyendo el recorrido, de tal manera que lo vayamos haciendo juntos en el pizarrón? Para llegar al puerto de Veracruz, un viajero partió por carretera rumbo norte de la cabecera municipal de Coatepec. Vamos a ubicar Coatepec, que es el punto de referencia que se nos da para iniciar el recorrido. En este caso utilizamos esta simbología para indicar que es cabecera municipal. Dice con rumbo norte hacia la capital del estado. En este caso, si recordamos, las capitales tienen también una estrellita que indica cuál es la simbología que nos maneja para las capitales. Entonces, aquí ubicamos lo que es Coatepec, es cabecera municipal. Luego subimos al norte, a la capital que es Jalapa. ¿Sí, maestra? Desde su izquierda, el cofre de Perote, hacia el sureste, al suroeste, a 25 kilómetros aproximadamente. Sí. Si nos dice que se encuentra el cofre de Perote hacia el suroeste, ¿a qué distancia, maestra? A 25 kilómetros. A 25 kilómetros, y utilizamos también nuestra simbología más o menos para indicar el cofre de Perote. Desde Jalapa se dirige con dirección sureste por autopista hasta la cabecera del municipio de Dos Ríos. Entonces vamos a marcar la autopista, así su simbología de autopista, y vamos a notar que de la capital a este punto hay 2.5 kilómetros aproximadamente. ¿Me dice que es cabecera municipal? Entonces hacemos lo mismo y utilizamos la simbología que me indica que es cabecera municipal. Continuando. Y de ahí hasta el puerto de Veracruz, 22 kilómetros. Otra cabecera municipal que es el puerto de Veracruz, y es como debería de quedar el recorrido más o menos. Aquí la maestra marcó muy atinadamente con rojo lo que sería el recorrido. Para eso se les proporcionó este mapa, para que ustedes chequen y vean de qué manera podríamos hacerlo. Bueno, vamos a pasar a otra actividad, que es la actividad número 2. Si nosotros nos dicen, como referencia de la capital del estado, hacia dónde se encuentra la ciudad de Poza Rica, pues creo que está muy claro, porque nosotros nos estamos tomando como referencia lo que es la capital del estado. Maestra Vicky, ¿usted nos haría el favor de leer qué nos pide en el número 3? El número 3. En el mapa calcula las distancias entre las tres ciudades. Sí. Entonces yo lo que hice fue medir los centímetros que había de Poza Rica a Jalapa. Hablamos de Poza Rica a Jalapa. De Poza Rica a Jalapa, la maestra Vicky nos dice que son 12.5 centímetros. En el 3, que nos dice, en el mapa calcula las distancias entre las tres ciudades. Es lo que ahorita hicimos de esta manera. Maestra Roxana, ¿me puede ayudar a leer lo que nos pide en ese punto, en el punto 4? De acuerdo a la escala, calcula la distancia real aproximada entre las tres ciudades. ¿Cómo quedó la distancia real aproximada entre Poza Rica y Jalapa de acuerdo a la escala? Cuando decimos de acuerdo a la escala, creo que nos hace bastante clara
la referencia a remitirnos a lo que es nuestro mapa y observar que el mapa nos presenta una escala en la parte superior derecha. Entonces, de acuerdo a la escala que nos presenta el mapa, tomando como referencia la escala que tenemos en el mapa a la derecha, multiplicaríamos los 12.5 centímetros por 10, que es cada centímetro vale 10 kilómetros, y ya resultaría el kilometraje de Mozambique a Jalapa. Por eso decimos que queda 125 kilómetros. Ahora, lo mismo que hicimos aquí tendríamos que hacer en los demás. Maestros, aquí en este punto número 5, quisiera yo decirles que así como lo hicimos con la regla, sería una forma de calcular en línea recta lo que es la distancia real aproximada de un punto a otro en el mapa. Pero que no solo hay esa forma, sino podemos tener otro método. Vamos a suponer que llegué yo con este tanto de hilo al punto de Jalapa, lo voy a poner en mi regla y voy a medir cuántos centímetros midió. De acuerdo a la escala que nos maneja el mapa, hacemos el mismo procedimiento que hicimos acá para ver cuántos kilómetros de distancia hay entre los puntos que nos está pidiendo, que son Jalapa, Poza Rica. Esto creo que es una actividad muy fácil que podemos nosotros desarrollar con los alumnos y que de alguna manera va a servir para que ellos desarrollen las habilidades cartográficas que les permitan hacer cálculos de distancias y recorridos en un mapa. Respecto a la interesante práctica que acabamos de ver, maestro Jaime, ¿cuál fue el propósito de la actividad que realizaron los maestros? Bueno, podemos observar que ellos realizan una actividad de uso de escala, ¿verdad? Podemos observar que están manejando tanto escala gráfica como escala numérica en base a ¿cómo se podría decir? Un comunicado que les dan, porque no les indican exactamente qué, sino en escrito, en palabras, y ellos tienen que irlo localizando en un mapa. Afortunadamente las indicaciones son las correctas y ellos de una u otra manera lo encuentran exacto, por decirlo de una manera. Maestro Hugo, ¿qué conceptos y habilidades se ponen en juego en una actividad como la observada? Hay varias. En primer lugar, la habilidad de medir. Ajá. Cuando comparan una unidad de medida con una magnitud, con una longitud a medir. También estiman, previo a la medida o después de la medida, ellos pueden estimar una cierta distancia antes de verificar, mediante la medición y mediante los cálculos, cuántos kilómetros hay de un lugar a otro. En la primera actividad que realizaron, en la que se trataba de dibujar un trayecto, en el que aparecían distintos lugares, tenían ellos que, a partir de la información que hay en un texto, imaginar cómo es el trayecto, cuáles son los rumbos que toma, de tal manera que esa representación gráfica que hacen, ese croquis que hacen, pueda ser entendido, pueda ser interpretado por otras personas. Está entonces la habilidad de comunicar allí, de comunicar cierta información y de interpretar cierta información. Está también la habilidad de inferir cuando establecen relaciones entre los datos. A partir de eso se podría llegar, a partir de esa relación de 1 centímetro, son 10 kilómetros, se podría llegar a escribir la escala tal como aparece en los mapas, como 1 sobre una cierta cantidad. Maestra Miriam, ¿qué relación tiene lo expresado con el desarrollo de las habilidades cartográficas? Primero se trabajó la orientación. Los maestros tuvieron que ubicar dónde se encontraban cada una de estas ciudades, de estos sitios que se les fueron señalando. Después de esto también estuvieron trabajando las dimensiones en el terreno y otra muy importante que sería la de las distancias. Y sobre todo aquí empezaron primero a trabajar
con una unidad no fue convencional, poco a poco fueron trabajando situaciones convencionales, ya les hablaron de kilómetros. Y esta experiencia, el vivir los maestros, la experiencia de trasladar a unidades de medida, es lo que enriquece porque el maestro puede vivir la experiencia que tienen los alumnos. Muchas gracias, maestra. Continuamos aquí entre maestros. En nuestro segmento anterior, vimos cómo un grupo de maestros realizó una actividad haciendo uso de la escala. Ahora veamos cómo la trabajan en clase alumnos de sexto grado de la Escuela Lorenza Rosales de México, Distrito Federal, con la dirección de la maestra Susana Mendoza Citalán. El tema de geografía que hoy vamos a estudiar se llama la escala en los mapas. ¿Alguno de ustedes sabe de qué se trata ese tema? Diego. Hacer las cosas que están en grande, convertirlas a chicos. Juan Luis, equipo 3. Recuerda cuando fuimos al Parque Ecológico de Xochimilco, vimos una maqueta representada en chico y realmente el parque era grande. Cecilia, equipo 5. También cuando nos dejaste, creo que del recorrido de nuestra casa a la escuela. Equipo 4, Esteban. A un arquitecto que hace primero sus planos y con eso ve así, hace lo que va a ser la casa o el edificio a su tamaño real. Aquí tenemos, ¿verdad?, un mapa. Un mapa es la representación a escala, ¿verdad?, de la Tierra, de toda la Tierra, de un continente o de una ciudad o de alguna porción. Existe una regleta que nos indica a qué escala se encuentra este mapa. En el Atlas de Geografía Universal sacamos y abrimos la página 41. Equipo 2. ¿A qué escala se encuentra ese mapa? De 1 a 26 millones de centímetros. Eso significa que por cada centímetro que nosotros midamos en el mapa, ¿verdad?, va a representar 26 millones, pero de la medida real del terreno. Se me ocurre que dentro de su mapa, ¿verdad?, aquí en Europa, localicemos nosotros Finlandia. Su capital es Helsinki. Helsinki. Perfecto. Y también localicemos Rumanía. ¿Cuál será su capital? Ya que tenemos esos dos puntos localizados, con nuestra regla colocamos del Helsinki hacia Bucarest y medimos en línea recta cuántos centímetros hay en esas dos distancias. Entonces, si equivale a 1 centímetro 26 millones, entonces la medida es 6.5, ¿verdad?, por 26 millones de centímetros. Bien, pero si nosotros queremos convertirlos a metros, tenemos que dividir entre 100, por lo tanto, eliminamos 2 ceros, y bueno, aquí nos quedan 260,000 metros. Si nosotros queremos convertirlo a kilómetros, tengo que dividir entre 1000, para entonces, ¿verdad?, elimino 3 ceros para no dividir y me quedan 260 kilómetros.
Los 6.5 que nos midió en línea recta, vamos a multiplicarlo por 260 kilómetros. Como ya localizamos Finlandia, ¿verdad? Su capital Helsinki. Entonces vamos a localizar ahora Alemania, su capital Berlín. Y después nos vamos hacia Eslovenia, su capital Ljubljana, ¿verdad? Y nos vamos a Bosnia, su capital Sarajevo. Y nuevamente llegamos hacia Bucarest. Con su hilo vamos a nosotros a ir midiendo, vamos a ir rodeando, ¿verdad?, los lugares que dijimos. Vamos a medirlo con nuestra regla. Juan Luis, equipo 3. 11 centímetros, maestra. 11 centímetros. ¿A todos les dio 11 centímetros? Sí. Bien. Entonces, procedemos a multiplicar los kilómetros que ya tenemos, que son 260 kilómetros por 11. Nos da 2.860. Bien, vamos a abrir nuestro atlas ahora en la página 62. ¿A qué escala se encuentra su mapa? De 1 a 14 millones de centímetros. Vamos a convertirlos ahora a kilómetros. 140 kilómetros aproximadamente. Bien, ¿hay alguna duda en medir en línea recta con la regla? No. Ahora vamos a medir la extensión del Golfo de México hasta el Mar Caribe. ¿Quién pasa el pizarrón a resolver esto? A ver, Marisol. $2.380 kilómetros. ¿Le salió lo mismo? Sí. Bien. ¿Ustedes creen que tenga alguna utilidad que empleemos la escala en los mapas? Sí. La escala nos sirve para conocer la distancia real, ¿verdad?, aproximada que hay de un punto a otro. Maestro Jaime, sobre lo que acabamos de ver, ¿cómo pueden adecuarse este tipo de actividades al grado escolar que cursan los niños? Bueno, anteriormente ya lo habíamos comentado, ¿no? Los niños van evolucionando en su concepto de escala. Ellos tienen que ir realizando algunas actividades de acuerdo a su edad. Probablemente las actividades que nos mostraron tanto los niños como en el caso de los maestros son adecuadas. Lógico que tenemos que ir haciendo otras más para reforzar el concepto de escala. Nosotros en la escuela debemos ir haciendo actividades de todo tipo, no nada más en cuestión de hacer mapas, ¿verdad? Probablemente al hacer esquemas, al hacer dibujos también del cuerpo humano, de otras áreas, también tenemos que ir tomando el concepto de escala. Maestra Miriam, ¿de qué manera los atlas son útiles para propiciar el uso de la escala? Precisamente yo creo que es el material más importante y es el momento en donde vamos a aterrizar precisamente la necesidad del uso de la escala, porque aunque ya bien se comentó que la escala la usamos en la cotidianidad, realmente en la escuela lo estamos viendo para hacia el ámbito científico y técnico, en donde sea un elemento para poder interpretar este documento. Y en la escuela realmente se debe de convertir en un material didáctico y de apoyo para el maestro. Maestro Hugo, ¿qué otras recomendaciones daría a los maestros para la enseñanza de este tema en la escuela primaria? ¿Cómo no? Algunas recomendaciones de tipo general. En primer lugar, como acabamos de ver,
en este caso particular de la noción de escala, que está en la parte de geografía, esta tiene relación muy estrecha con una parte de matemáticas. Los maestros de la educación primaria entonces tienen la posibilidad de interrelacionar contenidos no solamente de la misma asignatura, sino con otras asignaturas, y esto es importante para que no se vean como cosas separadas, no solamente dentro de la escuela, sino hacia afuera de la escuela. Una segunda recomendación es que, de preferencia, planteen los problemas a los niños y que los dejen para que sean ellos quienes busquen las maneras de resolverlos. En general, los niños son muy creativos en este aspecto y siempre encuentran procedimientos o resultados distintos que dan pie para que se puedan comparar, para que se puedan socializar los procedimientos, que dan pie para que puedan hacer estimaciones y para que después puedan comprobar mediante los cálculos. Entonces, que el papel del maestro sea más bien el de seleccionar las actividades y que los niños se encarguen de buscar las maneras de resolverlas. Una tercera recomendación es la necesidad, el provecho que se le puede obtener al trabajo en equipos. En lugar de realizar un trabajo individual, para que haya una interacción entre un alumno y el maestro, que de preferencia se organicen en equipos y que de esa manera compartan ideas los alumnos primero y después entre todas